Seguramente durante los últimos meses habrás vivido momentos en los que tu cartera de acciones o tu cartera de fondos corregía de forma importante y cuando ibas a leer las noticias, la información disponible, veías que realmente habían noticias muy negativas, ¿no? Que si la guerra, que si la recesión, que si la inflación, resultados trimestrales malos de las compañías en las que habías invertido, y todo esto te generaba un miedo, un vacío, una falta de sensación de seguridad que te hacía o tomar malas decisiones o realmente necesitabas esforzarte mucho para no caer en la trampa y vender en el peor momento. En este nuevo podcast vamos a explicar por qué la narrativa sigue al precio y no al valor. Vamos a ver algunos titulares que hemos visto durante este último año, vamos a ver en qué momento se publicaron estos titulares, qué ha hecho el precio después de la publicación de estos titulares y cómo podemos aprender o cómo podemos leer correctamente esta información sin ponernos nerviosos y que la experiencia de la inversión no sea tan angustiosa como algunas veces es para algunos de nosotros. Así que empezamos con este nuevo podcast de oportunidadesenbolsa.com, revista digital de inversión en valor en la que cada mes publicamos una empresa excelente que cotiza a precios razonables. La empresa la publicamos en formato digital, una revista que presentamos el modelo de negocio, el sector, la estructura financiera, la cuenta de resultados, los flujos de caja, las compras y ventas de los principales accionistas, explicamos quiénes son los directivos y finalmente damos nuestra opinión. Es una revista, con lo cual no hacemos asesoramiento financiero, del mismo modo que en este podcast es un podcast de opinión, no es asesoramiento financiero. Es posible que ahora o en el futuro los autores de este podcast tengan posiciones abiertas en las compañías que vamos a exponer a continuación y por lo tanto dejamos clara toda esta información. No es asesoramiento financiero, es únicamente opinión y no debe considerarse como asesoramiento financiero. La operativa en productos financieros es compleja y si no entiende debe asesorarse o formarse. Dicho esto, empezamos con el podcast. Vamos a hablar de varias compañías. Vamos a hablar de Tesla, vamos a hablar de Google, vamos a hablar de Netflix, vamos a hablar de Grifols, vamos a hablar del IBEX, vamos a hablar del S&P 500 y vamos a ver algunos titulares. Lo que vamos a hacer en este podcast esta vez va a ser repasar varios titulares de este año. Vamos a ver la fecha en que se publicaron estos titulares. No vamos a dar el nombre de los medios de comunicación. En primer lugar, porque no queremos entrar en guerra con los medios de comunicación. Nosotros somos una revista digital independiente y cada uno hace su trabajo. Y luego, por otro lado, también hay que tener en cuenta que las noticias, si se fijan, si utilizan o normalmente leen un medio de comunicación determinado, ¿no? Un periódico determinado, si van a leer el de la competencia, verán que hay un titular muy similar, con lo cual las noticias en fechas se coinciden. Es decir, si tú buscas la fecha en la que salía Tesla como cuando se desplomaban los precios de las acciones de Tesla, verás que en todos los otros diarios también están hablando de ese desplome de precios de las acciones de Tesla, porque es tendencia y con lo cual los titulares son similares. Por lo tanto, que lo saquemos de un medio de comunicación o de otro es independiente porque los titulares realmente son muy similares. En todo caso, vamos a ver fecha de publicación de ese titular que salía en todos los medios de comunicación de todo el mundo, precio que cotizaba en ese momento ese desplome, precio que cotiza ahora y luego al final del podcast vamos a ver cómo creemos, o creo yo como fundador y director de oportunidadesenbolsa.com, que hay que reaccionar a estas publicaciones, a estas fluctuaciones de precio y cómo encontrar paz o encontrar tranquilidad en estos momentos de máxima incerteza, de miedo de mercado, que a veces nos puede llegar a contagiar ese miedo y cómo vamos a darnos consejos de cómo evitar ese miedo y mantener siempre esa cordura, esa tranquilidad, y por lo tanto es un podcast más de psicología del inversor. Así que empezamos con este podcast y el primer titular lo vamos a hacer un poco cronológico en este pasado año 2022, y el primer titular se lo lleva Netflix. Netflix se titula, hubo un día, ¿no? El 19-20 de abril de 2022, el día 19 publicar resultados y ya a mercado cerrado las acciones se empezaron a desplomar
tras la pérdida de suscriptores por primera vez después de una década. Lo curioso, que en los medios de comunicación decían, Netflix perdió 200.000 suscriptores en su primer trimestre, muy por debajo de sus modestas predicciones de que agregaría 2,5 millones de suscriptores. Su decisión a principios de marzo de suspender el servicio en Rusia después de que invadiera Ucrania resultó una pérdida de 700.000 miembros. Ya te está diciendo que perdieron 700.000 miembros tras finalizar servicios en Rusia y luego queda una pérdida de 200.000. Si haces la resta, realmente había un incremento, sin contar las pérdidas no operativas o no justificadas por operativa propia de negocio. De esos 700.000 te quedan unos 500.000 positivos. Pero aún así, el siguiente trimestre también fue malo, pero en todo caso, fíjense en este titular, ¿no? Luego había otro titular de otro medio de comunicación que publicaba al día siguiente, decía: miércoles negro para Netflix, se desploma en bolsa un 37% tras la caída de su número de suscriptores. Y si vamos a ver la cotización de las acciones de Netflix este día 20 de abril, ¿qué vemos el 20 de abril? Pues que Netflix cerró el 20 de abril en más o menos la zona de los $225, ¿no? Con lo cual cierre $226 exactamente, y desde el precio de cierre el 26 de abril, ahora mismo Netflix ha subido un 61%. Es decir, que si tú comprabas en pleno desplome, en plenas noticias negativas de Netflix, y tenías una visión de más largo plazo, en plan, ¿qué es Netflix? ¿Cuáles son los vientos de cola reales? Y creías en la plataforma, porque creías en el modelo de negocio, pues ahora estabas ganando un 61% de rentabilidad. Cuando tenías esa portada que te decía, cuidado, Netflix se hunde, ¿no? En cuanto a cómo pensar o cómo llegar a esta conclusión, Netflix la hemos publicado en la revista DOB después de esos desplomes y está generando rentabilidades positivas ahora mismo después de fecha de publicación. Pero en primer lugar, y aquí les invitamos a que visiten o escuchen el último podcast que publicamos la semana pasada sobre cómo obtener o cómo conseguir rentabilidades superiores al 100% o cómo encontrar esas compañías que generan estas rentabilidades extraordinarias. Hablamos de que lo primero que miramos es el modelo de negocio y los vientos de cola del sector. El viento de cola del sector de streaming, es que la televisión lineal, que es la televisión de toda la vida, la antena de televisión, que la programación está hecha y que vas viendo pues programas y anuncios que te van poniendo cada cuando ellos deciden, está a la baja. Es decir, ese es el viento de cola principal, ¿no? Lo que va a más es el streaming, lo que va a menos es la televisión lineal. Y eso es lo primero que hay que entender cuando entendemos negocio, es cuál es el sector y cuáles son los vientos de cola favorables para ese sector, ¿no? En el caso de Netflix y de todas las plataformas en streaming, esos son los puntos favorables. Y luego habría que entrar, pues para eso están las revistas, pues en el modelo de negocio, cuáles son las ventajas competitivas de Netflix respecto a la competencia, cuáles son sus márgenes de beneficio, cuáles son sus flujos de caja y demás, que no vamos a entrar en detalle, ¿vale? Pero sí, en todo caso, ustedes dicen, no, es que yo quiero estudiar la compañía, pues van a Google y ponen Netflix, espacio IR, solo pongan IR, que es Investor Relations, ya encontrarán la página web del inversor de Netflix. Y si vamos a los últimos resultados, vemos, fíjense, que en los resultados del primer trimestre de 2022 sí que es cierto que perdían 200.000 suscriptores, aunque anualmente crecían los suscriptores respecto al primer trimestre del año 2021 un 6,7%. El segundo trimestre de 2022 perdían otros 970.000 suscriptores, pero ahora mismo, a cierre 2022, del cuarto trimestre de 2022, tienen 230 millones de suscriptores, es decir, 10 millones de suscriptores más que al cierre segundo trimestre de 2022, ¿no? Que prefieres comprar cuando ya tienes toda la noticia, ya lo han conseguido y vuelven a tener suscriptores. Bueno, pues quizás comprarás tarde. Es decir, cuando tú crees en una compañía y crees que hay un problema temporal de esa compañía, vas a encontrar pues posibilidad de invertir a precios por debajo del valor de la compañía. Y de aquí a que siempre decimos que la narrativa sigue al precio y no al valor. Y aquí el primer ejemplo de este podcast, ¿no? En el caso de Netflix.
Más titulares que nos han llamado la atención este año, pues vamos a hablar de Tesla. ¿Cómo no vamos a hablar de Tesla? Tesla, durante todo este año 2022, perdió cerca de un 70% de la cotización de las acciones, la capitalización bursátil cayó cerca de un 70%. Elon Musk se hizo dueño de Twitter y fíjense la portada de unos periódicos más leídos de toda España. Dice: Tesla ha perdido un 45% de su valor desde que Musk se ha hecho con Twitter. No te está diciendo directamente que la compra de Twitter es la culpable de que caigan las acciones de Tesla, pero se insinúa de forma directa, ¿no? Y al final del artículo dice, entre los analistas financieros hay dos posturas contradictorias para justificar la pérdida de valor de Tesla. Los hay que reprochan a Musk por hacer daño indirectamente a la reputación de la marca de coches tras sus decisiones polémicas sobre Twitter, con miles de despidos. Otros, en cambio, creen que la red social distrae demasiado a Musk de su negocio principal, el automovilístico, y preferirían que estuviera más presente. Con lo cual, informaciones que no tienen, si lo ven bajo mi punto de vista, no tienen nada que ver con el negocio de Tesla, pero los medios de comunicación dicen, bueno, esto vende, parece que, bueno, tenemos a más distraído, las acciones se caen, pues vamos a poner argumentos por los cuales quizás están cayendo las acciones de Tesla. Más allá de la euforia de mercado, de las correcciones, del miedo que tienen los inversores, las ventas que eso generan y la falta de visión de largo plazo, que eso es evidente, ¿no? Pero ellos, pues, venden esta portada. Y lo dijo este periódico y lo dijeron muchísimos y algunos con reputación en el sector financiero, ¿no? Con lo cual, cuidado con la información. Y esto fue publicado, vamos a ver la fecha de publicación, fue publicado el 27 del 12 de 2022, ¿vale? 27 de diciembre de este 2022. Luego, otra publicación sale Musk a los empleados de Tesla: no os preocupéis por la locura en bolsa, ¿no? Este artículo más bien es positivo, pero ya está Musk afirmando que hay una verdadera locura en las acciones de Tesla. 29 de diciembre, estamos hablando de este desplome de precios que hubo en las acciones de Tesla en este mes de diciembre. Y luego, pues, la típica información de malos resultados trimestrales de corto plazo, que el mercado pues les cuenta con grandes caídas, ¿no? Tesla se desploma en bolsa tras incumplir sus propias previsiones de ventas, las acciones caen hasta un 13%, y esto está publicado el 3 de enero de 2023. Vamos a ver entre el 23 de diciembre de 2022 y el 3 de enero de 2023, ¿qué han hecho las acciones de Tesla? Bueno, pues desde entonces las acciones de Tesla han subido un 86%. Y esto premercado, que ahora estamos grabando este podcast, seguramente hoy cuando abra ya habrá subido un 90% las acciones de Tesla desde el cierre tanto del de 23 de diciembre como el cierre del 3 de enero de 2023, ¿no? Que hubo una caída, los precios subieron y volvió a haber otra caída ese 3 de enero, que, bueno, prácticamente hizo mínimos. No hizo mínimos porque hubo otro día que abrió muy bajo, pero en todo caso están ahí, ¿no? Esas correcciones cerca de mínimos de este último año, y esta subida posterior del 90% en un mes y medio. Es decir, una rentabilidad maravillosa cuando inviertes justo en dirección contraria a las portadas de los medios de comunicación. ¿Qué te está diciendo esto? Que no puedes hacer ni caso a los medios de comunicación. Es decir, si tú inviertes en Tesla porque crees en la compañía, porque crees en el modelo de negocio, porque crees que realmente tiene una ventaja competitiva en el sector de los coches eléctricos, y crees que el talento de Elon Musk va a hacer todavía crecer más la compañía a largo plazo, y crees en todo el conjunto, y si miras la estructura financiera de Tesla es maravillosa, tú puedes comprar esas caídas. Pero ¿cómo puedes acercarte o cómo puedes reducir ese miedo en el momento de esas portadas? Pues haciendo tu propio análisis de la compañía, analizando la compañía con detalle y entendiendo la compañía. Nosotros, cuando publicamos una revista, la explicamos con todo detalle para que el suscriptor, a partir de esa revista, a partir de esa información, pueda entender ese negocio. Y cuando lo entiendes, y cuando entiendes lo que ha hecho hasta ahora, que lo que ha hecho hasta ahora Tesla es mucho más difícil de lo que tiene que hacer de ahora en el futuro.
Tesla lo tuvo realmente complicado en sus inicios. Ahora lo tiene muchísimo más fácil, porque tiene unos free cash flows gigantes, tienen mayores márgenes que el resto de la competencia y tiene una capacidad de innovación que por el momento va por delante. Es decir, él va por delante en la carrera y los otros, como no aceleren, no van a llegar a la primera posición en el coche eléctrico, ¿no? Y con esos márgenes de beneficio que tiene, pues bueno, lo va a tener difícil, ¿no? Pero tú a nivel operativo, pues has de entender ese negocio para poder comprar en estos momentos de caídas, ¿no? Y dices, bueno, y ahora vendo acciones de Tesla. Claro, y esta es una pregunta que muchos se harán, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes han comprado en estas correcciones. Nosotros la primera semana del mes de enero publicamos en la revista OB el seguimiento de las revistas que habíamos publicado en esas compañías chinas, ¿no? Entre ellas hay una compañía automovilística y explicábamos en los comentarios de seguimiento, que también son pura opinión, explicábamos que tuviera en cuenta Tesla, que nosotros no habíamos publicado la revista, pero que tuviera en cuenta esas caídas, que tampoco eran razonables las caídas que están habiendo en Tesla y que estudiasen la compañía, los suscriptores. Eso lo decíamos la primera semana de diciembre y ahora pues hay esta subida de cerca del 90%. Entonces, salgo de Tesla ahora, hombre, depende de tu previsión de largo plazo o tu visión de largo plazo de la compañía, porque tú imagínate y dices, no, es que, claro, yo lo compré 110, a 120 y ahora está a $200 la acción. Hombre, has obtenido muy buena rentabilidad, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú crees en la compañía a largo plazo, ¿no? Tú crees en Tesla, quieres ser accionista de Tesla durante los próximos 5 y 10 años porque crees que el valor, que no es el precio de la compañía, va a seguir incrementándose? Es un ejemplo, y vendes, que a lo mejor ya no puedes volver a comprar a 120. Quizás sí, y lo normal sería que vinieran ciertas correcciones durante los próximos semanas, porque esta subida del 90% en un mes y medio, pues lo normal es que el precio corrija un poco. Pero ¿corregirá suficiente como para que tú puedas volver a comprar a menos del precio que tú compraste? Quizás no. Entonces, ¿y si sigue subiendo? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo puedes ¿lo puedes predecir? No. Es decir, si tú vendes a 200 y luego los precios no corrigen y se van a 220, 250, tú has de pasar por papá Estado, has de pagar impuestos por esos beneficios y luego volver a comprar. O si los precios corrigen menos del 20% de los impuestos que vas a tener que pagar y vas a volver a comprar, vas a volver a pagar comisiones al broker, vas a pagar impuestos y vas a comprar un precio por encima del que tú compraste inicialmente. Hecho que a nivel de interés compuesto también te perjudica mucho, ¿no? Con lo cual, empezar con especulaciones de corto plazo de lo que va a hacer el precio a corto plazo es otra perspectiva de inversión que no es inversión, sino es especulación, que vamos a dejarlo para el final, porque luego hay un par de actores más en cuanto a las previsiones que también parece que vayan con la bola de cristal. Es decir, tenemos tres grandes motores de incerteza de corto plazo. Uno son las noticias trimestrales, otra de los resultados trimestrales de las compañías, el otro son las noticias macro, que sería pues las noticias de conflictos internacionales, de recesión, de empleo, de inflación, ¿no? O sea, tanto información macroeconómica como conflictos geopolíticos internacionales que nos pueden afectar al entorno global. O, por último, pues hay esos analistas técnicos que van con su bola de cristal haciendo previsiones sobre lo que hará el mercado durante los próximos meses y años incluso, y que, fallan más con una escopeta de feria, ¿no? Si no, sobre que se lo digan a Deutsche Bank o Goldman Sachs cuando hacían previsiones para el año 2022 de que la bolsa iba a ser muy alcista y luego vinieron la mayor corrección de los últimos años, ¿no? Y ahora, vete a saber lo que dirán, ¿no? Es que ni caso, ¿no? Pero bueno, seguimos con los ejemplos porque son interesantes, ¿no? Vamos a ver el siguiente portada también de un diario. Dice, la bolsa se desploma a su nivel más bajo en el año por el miedo a la recesión. Y esto es cuando lo que les veníamos diciendo, ¿no? Miedo a la recesión, es decir, hasta ahora hemos hablado de resultados trimestrales peores de lo esperado o distracciones en el caso de Elon Musk por el caso Tesla, pero también hay momentos como este, ¿no? Miedo a una recesión, ¿no? Todo el mundo, medios de comunicación de todos los tipos, todo el mundo viene a una recesión, se genera ese miedo, las acciones corrigen. Y el IBEX cierra la sesión del viernes con un descenso del 2,46 y cierra por debajo de los 7.600 puntos. Y esto
fue publicado el día 23 de septiembre de 2022. El IBEX actualmente cotiza por encima de los 9.270 puntos, con lo cual de los 7.500 a los 9.200 pues hay más de un 20% de rentabilidad y bueno, otra vez, pues una vez más, ¿no? Tenemos esta noticia de miedo a recesión, 22,3, miedo a recesión, desplome de las acciones, en este caso de un índice que se compone al final del peso compuesto de las 35 acciones que componen el IBEX 35 y bueno, si tú invertías en ese máximo pánico, pues te encontrabas pues pasados, en este caso, 5 meses, pues esta rentabilidad del 22%, que por ser un índice de mercado es muy buena rentabilidad, ¿no? Pero hay más noticias. Luego otra vez dice, el IBEX 35 pierde los 7.500 puntos, Grifols se desploma casi un 8%. ¿Vale? ¿Qué día está publicado esto? 21 del 10 de 2022, cuando Grifols se desploma un 8%, el 21 de octubre. Vamos a ver qué pasó el 21 de octubre. Pues Grifols hace mínimos. O sea, prácticamente los precios de cierre mínimos de Grifols fueron el 21 de octubre de 2022, cotizando a 8,10 euros y a precios actuales ha subido un 70%. ¿Vale? Esto sería inversión contraria al 100%, ¿no? Te publican que Grifols cae un 8%, tú no entiendes nada. Si tienes acciones de Grifols estarás muerto de miedo, ¿no? Diciendo, bueno, es que el IBEX se desploma, riesgo de recesión, inflación, subida de tipos de interés, el mundo se acaba y imagínate, coges y vendes y luego las acciones lo que tenías de hacer era al contrario, coger y comprar acciones de Grifols y que te subieran un 70%, ¿no? ¿Cómo compras acciones de Grifols ante ese desplome? Pues conociendo la compañía. Nosotros Grifols la publicamos en la revista OB y no hemos publicado recientemente, no tenemos esta rentabilidad del 70%, o los suscriptores que compraron justo después de la publicación de la revista no tienen esta rentabilidad, pero sí que con esa revista o se ha estudiado de forma independiente, conoces la compañía. Si tú conoces la compañía, los activos que hay detrás, Grifols es la misma empresa en octubre que ahora, no ha cambiado nada, prácticamente tiene los mismos activos tangibles, la misma. La caja más o menos será similar, la deuda será similar, sus ventajas competitivas son exactamente las mismas, no han cambiado nada. El negocio de Grifols no ha cambiado en 3-4 meses, no cambia tanto un negocio tan grande. Principalmente es la misma compañía. El precio se ha movido, el valor no se ha movido, es el mismo. Lo único que había habido era una variación del precio de corto plazo, una distracción de corto plazo. Tú podías aprovechar y comprar acciones de Grifols durante toda la caída de este año pasado. Sí, nosotros cuando publicamos una revista sí que sabemos que para las emociones del inversor es mejor pues, que publiquemos una revista, y aquellos que después de estudiar la compañía, ampliar información y que deciden comprar acciones de la compañía que se ha publicado en la revista o no, o de la competencia o de la que sea, todo el mundo una vez compras acciones de una compañía, para tus emociones es mejor que justo compres en mínimos, no sé, 21 de octubre y las acciones no dejen de subir. Eso es maravilloso. Pero no va a ser así, la mayor parte de las veces no va a ser así, ¿no? ¿Qué pasa si tú consideras que una acción está infravalorada y caen las acciones? Pues que te va a ser una oportunidad para ir acumulando acciones a precios más bajos. Y luego, el día que las acciones empiecen a subir, que no vas a saber cuándo va a ser, pues vas a ver cómo el precio se acerca al valor y tus rentabilidades son positivas, porque si tú hiciste tu primera compra a 14 euros la acción en Grifols, luego a 10 y luego a 8, pues tendrás un precio medio, si has invertido la misma cantidad de dinero y es promedio de costo monetario, tendrás un precio medio de alrededor de 10-12 euros la acción, y ahora pues viéndolo a 14 lo tendrás maravilloso, ¿no? Y bueno, y esas son como está la información, ¿no? Tenías portada, ¿no? Y quizás si tú ves que tu compañía, que tú que tienes claro que es una buena empresa, hace portada en los medios de comunicación, quizás que te lo plantees, ¿no? Y esto de aquí vamos a hablar en la última empresa que ayer fue portada, que bueno, también es curioso, ¿no? Otra información también curiosa, ¿no? Esta ya es a nivel macro, ¿no? Dice, bueno, las bolsas se desploman por el ataque de Rusia a Ucrania. O otra información, ¿no? Dicen,
El IPC de Estados Unidos castiga a Wall Street y arrastra a las bolsas europeas. El selectivo español cede un 1,6 y el Nasdaq un 5,6. Esto está publicado el 13 de septiembre de 2022. Si tú ahora coges la cotización del S&P500 del 13 de septiembre de 2022, pues generas una rentabilidad de más del 5%. Y esto nos va maravilloso. Si los que estén viendo el podcast en YouTube verán el gráfico, los que no, pondremos este gráfico en el blog de oportunidadesenbolsa.com, van a la página web de oportunidadesenbolsa.com y en la nueva página, en la parte inferior, encontrarán directamente el acceso al último post, o si no, en el menú acceden al blog y también encontrarán este podcast y el gráfico que vamos a poner ahora mismo en pantalla. En el gráfico se muestra una línea de tendencia bajista del S&P500 desde los máximos de finales de 2021. Es una línea de tendencia bajista que a los analistas técnicos les encantaba, ¿no? Y a finales del noviembre 2022, todos los analistas están pendientes de esta línea de tendencia bajista porque los precios volvían a tocar esta línea y, bueno, todo el mundo, todos los analistas técnicos decían, bueno, esto está clarísimo, tendencia bajista, los precios se van a desplomar y van a caer por debajo de los últimos mínimos. ¿Qué ha pasado? Pues este mes de enero los precios han perforado esta línea de tendencia bajista. Y ahora, ¿dónde están estos analistas técnicos? Están diciendo que, bueno, que ellos tenían la bola de cristal y que los precios se iban a perforar, iban a ir directos a perforar mínimos, los últimos mínimos de octubre, de septiembre y octubre, ¿no? Han desaparecido, ¿no? Es decir, que la narrativa sigue el precio. Es decir, parece como muy lógico cuando tú ves estos desplomes y demás, pues esta línea de tendencia parece que tiene todo el sentido del mundo y que va a ser para siempre, ¿no? O que cuando tú ves esos desplomes, si te dicen que hay recesión o que hay una guerra o que es la inflación, van a ser los motivos por los cuales ha caído y que el mundo se va a acabar. Y el mundo no se acaba, ¿no? Y detrás de estas caídas, estas bolas de cristal que tienen tanto los analistas financieros más macro como los analistas técnicos que trazan estas líneas de tendencia que tarde o temprano se dejan de ser útiles y estas noticias trimestrales de corto plazo que el mercado les cuenta con grandes caídas sin visión de largo plazo, para el inversor de largo plazo no sirven para nada y lo digo así de claro, no sirven para nada, no nos van a ser útiles. Al final lo único que te va a ser útil es entender esa compañía y decir, oye, ¿qué activos reales tiene esta compañía? ¿Qué ha hecho hasta ahora? Es decir, tú miras los resultados empresariales de cualquiera de las compañías que hemos comentado y si los miras año tras año, no trimestre a trimestre, año tras año, verás que en los últimos 10 años son compañías que han crecido muchísimo. Son compañías que han crecido en ventas, en activos, en ventajas competitivas y este crecimiento de esos activos y ese crecimiento de esas ventas y ese mantenimiento de las ventajas competitivas es lo que genera valor en la compañía y esa reinversión y esos flujos de caja positivos en la misma compañía, ¿no? Y no tiene nada que ver con el precio fluctuará y esas correcciones de esas portadas de los medios de comunicación el inversor de largo plazo las puede aprovechar para comprar más acciones de sus empresas favoritas porque quiere ser accionista de esa compañía, quiere ser propietario de esta compañía. Y ahora acabamos con la noticia que ayer salía en portada en todos los medios de comunicación, que no vamos a hacer previsiones, es decir, nosotros no sabemos lo que hará el precio en el futuro, no tenemos la bola de cristal, nosotros siempre lo decimos, nosotros nos gusta pues entender compañías y explicarlas con todo detalle, como hacemos en la revista, y luego los resultados dependerán de la evaluación empresarial de las compañías, que no sabemos cómo lo van a hacer. Lo que sabemos es que, bueno, pues hay un equipo directivo ahí que hasta ahora lo ha hecho bien, que tiene unos activos que creemos que van a ser útiles durante los próximos años para la sociedad, etc, etc, ¿no? Todos los argumentos que exponemos en las revistas, pero no garantizan nada, son compañías, ¿no? Y cuando tú quieres ser propietario de esa compañía es por unos determinados motivos y son exitosas a largo plazo en su mayoría, o normalmente, porque lo han sido hasta el momento, porque lo han sabido hacer muy bien hasta el momento y si no cambian las dinámicas es probable que durante los siguientes años también lo sigan haciendo bien, a no ser que haya un cambio en los fundamentales de la compañía. Fíjense en la portada. Ayer Alphabet, la sociedad de holding que es propietaria de Google, es decir, conocida como Google,
se desplomó cerca de un 8% en bolsa, ayer, en un solo día. Titulares. Un error de BART, rival de ChatGPT, desploma a Alphabet, Google, en bolsa. Luego, otra portada dice: Alphabet, Google se ha desplomado un 8% en Wall Street ante las dudas sobre su nuevo chatbot. Y estos son algunas, ¿no? Además, a principios de semana, el CEO de Microsoft alardeaba de lo bien que va la inteligencia artificial, el ChatGPT, utilizándolo con Bing, con el buscador de Microsoft, ¿no? Ante esas dudas, pues como, bueno, los inversores le han dado a vender, y en un día desploma una mega empresa, una mega cap, un 8%, ¿no? Luego dirán que los mercados son eficientes, luego dirán que el precio y el valor van de la mano porque los mercados son eficientes. Nosotros no lo creemos, ni en empresas pequeñas ni en empresas grandes. Y estos titulares lo demuestran. Ni idea de lo que va a hacer Google cuando abra el mercado, ni idea de lo que va a hacer a largo plazo Google y Alphabet durante los próximos años. Sí que conocemos la compañía con detalle, pero todo dependerá de cómo van a ejecutar o cómo van a crecer o qué va a hacer la compañía, los resultados empresariales durante los próximos años para que el valor de la compañía siga creciendo o no lo siga haciendo. Hasta aquí el podcast de esta semana de oportunidadesenbolsa.com. Esperemos que les haya sido de utilidad, que vean que realmente las portadas de los medios de comunicación, aunque nos haga daño, aunque haya momentos de máxima incerteza y tengamos miedo, prácticamente se comportan de forma inversa a los resultados siguientes, a los siguientes meses. Es decir, cuando tenemos la peor portada de una compañía, luego en muchos casos que no siempre, tenemos pues muy buenos resultados. De aquí a que de saber entender correctamente la compañía en la que estamos invirtiendo, porque hay veces que realmente las noticias son negativas a esa empresa, pues que a lo mejor vale cero esa empresa. Y eso es la diferencia de entender el negocio, de entender los flujos de caja, la estructura financiera, los directivos, quién está comprando, etc., ¿no? Pero si entendemos esa compañía y creemos en ella, las portadas de corto plazo, con caídas, con malos resultados trimestrales, con malas noticias macro, con análisis técnicos que te dicen que el mundo se hunde y que todo se acaba, son seguramente las mejores oportunidades para generar rentabilidades extraordinarias. Esto es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.